Estado no es más que el bozal que tiene como objetivo volver inofensivo a ese animal carnicero y salvaje, el hombre. La organización de nuestra sociedad oscila como un péndulo entre la anarquía y el absolutismo, teniendo como un punto de equilibrio a la democracia. Pero, ¿realmente existe la democracia en nuestro país? ¿De verdad funciona? ¿Y qué es lo que hace que no funcione? La democracia es un sistema que implica no solo el respeto de los derechos humanos básicos, sino además el ejercicio de las libertades civiles, la igualdad de oportunidades y la participación de los ciudadanos en las elecciones de los gobiernos. México es una república democrática representativa y federal compuesta por 32 entidades federativas. Por ser un sistema democrático que implica el respeto por los derechos individuales y colectivos. Sin embargo, de acuerdo a diversos sucesos en elecciones federales y locales, la falta de garantía en cuanto a la protección de algunos derechos a nivel social, hay creciente sensación de desconfianza al pueblo de México. La sociedad mexicana se siente bastante desconforme respecto al sistema, y este hecho se confirma en algunos estudios e investigaciones que reprueban los indicadores democráticos del país, en donde algunas personas se ven más beneficiadas y a algunas no les alcanza para comer. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿es un país con democracia igual para todos? México, un país con una historia en la cual la tragedia nos persigue y parece ir en incremento. Una secuencia de error tras error tras error. Parece que cada 6 años el pueblo tiene ese espíritu, esas ganas, esa ideología de cambiar el rumbo de nuestro país y salir a votar para elegir quién tome las riendas del país. Todo parece ser un proceso democrático, que nuestros votos realmente respetados nos hacen creer que tenemos el derecho de elegir a un representante, pero es bien sabido que este proceso tiene muchas irregularidades. Nos ostentamos de llamarnos una república democrática, pero de eso no tenemos nada. La Constitución dicta una división de poderes, los cuales son 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Estos 2 últimos encargados de regular y aprobar las decisiones del poder ejecutivo, pero en nuestro país el poder se concentra en el presidente. Las decisiones las toma este poder y no hay una contraparte o alguien que lo regule. Hemos estado más de 70 años bajo una dictadura, que más que un partido político parece ser un sistema de gobierno, un órgano que regula las decisiones y futuros presidentes del país. Esta última entrega pareció ser un movimiento demasiado democrático para ser verdad, pero falta esperar las decisiones de este último candidato. En realidad sí la tenemos, pero tiene un nombre diferente. Democracia indirecta. Esta se representa por los partidos políticos generalmente. Estos partidos eligen a representantes por los cuales votaremos y ellos serán los gobernantes de nuestro país. En realidad, esta forma de democracia se evita todos los conflictos que lleva la democracia directa. El pueblo, en realidad, no es el que decide quién va a gobernarlo, sino que alguien decide por ellos y ellos solo eligen la opción que más les guste. Pero ¿por qué este tipo de democracia genera tantos conflictos? ¿Por qué no puede ser aplicada de una manera que sea favorable para todos? Pues en realidad hay muchísimas razones por las que hay conflictos, pero uno de los más significativos para nuestra sociedad es la cultura y la educación. Porque, aunque queramos tener una verdadera democracia, no lo lograríamos con éxito. Si con esta democracia, que es la que mejor se aplica y funciona para nuestra sociedad, no lo hace, por nuestra misma corrupción, por siempre querer ser más que todos, aunque con eso tengamos que ser corruptos, ignorar y pisotear los valores y derechos de todos los que nos rodean. Porque nuestra frase más cierta y más común sea, si no transas, no avanzas. Así es México, este país triste y sin valores que hemos construido, que nos han hecho construir. Si seguimos así jamás llegaremos ni siquiera a vivir bien con la democracia que ya tenemos, porque no sabemos aplicarla,
porque la gente no lucha por lo que de verdad necesita. Para lograrlo, necesitamos que nuestro pueblo, porque ya ni siquiera somos una verdadera sociedad, sea pensante, que sea racional y consciente de las cosas que pasan a su alrededor. Y para esto, necesitamos una educación de calidad, de verdadera calidad, que sea incluyente y aún así respetuosa con todos. Pero es como un ciclo, porque al ser un país con tanta pobreza, jamás lograríamos tener una educación de calidad. Y sin una educación de calidad, vamos a seguir siendo un pueblo pobre. México se encuentra entre los 18 países más pobres del mundo, ocupando el puesto número 3. ¿Cómo es que esto es posible, si el país realmente no es pobre? La respuesta es sencilla. La democracia que nos rige es ineficiente, es decir, la riqueza que produce el país está mal repartida. Mientras el hijo de un político tiene el lujo de viajar y estudiar en las mejores escuelas del país, el hijo de un carpintero tiene que trabajar a temprana edad para apoyar a los gastos del hogar y quizás hasta poder seguir estudiando. Recordemos que la democracia es un sistema político en el cual la ciudadanía elige lo mejor para ellos y su familia, pero por desgracia, a veces este sistema es egoísta y hasta cruel. Es decir, no siempre es bueno con la ciudadanía, ya que no aplica adecuadamente las decisiones tomadas, o bien ni siquiera busca respetarlas. Y ese es el problema de México, está consciente de que las decisiones tomadas no son respetadas como se deben. Para entender por qué nuestro país está en estas deplorables condiciones, tenemos que entender nuestra historia. Empezando por el sometimiento de nuestra cultura bajo un país que solo buscó explotar estas sagradas tierras. Desde que buscamos derrocar una dictadura de más de 30 años con una revolución que terminó buscando intereses personales. Desde la creación de una constitución basándonos, por no decir plagiándola, en la de nuestro vecino, Estados Unidos. Desde la imposición de un modelo socioeconómico que solo sirve en potencias mundiales. Desde la aceptación de tantos tratados que han terminado obsequiando lo poco que tenemos de nuestra soberanía nacional, condicionándonos a que si no cumplimos con estos caprichos nos irá peor. Desde los ilustres personajes que han representado a nuestra patria, que lo único que han hecho es derramar más sangre y miseria. Si hacemos una pequeña comparación de la democracia actual y la democracia antigua, nos damos cuenta que México siempre ha estado al merced de Estados Unidos y no hemos avanzado en nada. Como ya sabemos, México es un país rico en petróleo y materia prima, y Estados Unidos quería invertir, y también quería volver a activar el artículo 27 de nuestra Constitución mexicana, el cual no permite la inversión a extranjeros. Huerta, actual presidente, no quería que Estados Unidos interviniera y hacía ver a Carranza como un traidor. Estados Unidos ocupa todo lo que tenía disponible y gana la presidencia por medio de Carranza. Y aquí comienza una hegemonía norteamericana que tiene el control sobre México. Como última sentencia, Obregón firma los tratados de Bucareli, y aquí es donde pienso que México quedó encadenado al no poder producir tecnología, y se quedó sin avances industriales, permitiendo la inversión extranjera y su riqueza. Mientras tanto, México en la pobreza y con una democracia norteamericana que nos manipula a su merced. Pero en nuestro país, la Constitución parece ser más que un simple pedazo de papel, burlándose de cada uno de los artículos, empezando por la parte dogmática que nos promete una serie de amparos y derechos que son ignorados y no respetados.
Y ni hablar de la parte orgánica, que en nuestro país desde hace un gran tiempo vivimos en una forma más monárquica que como una república, teniendo así el presidente el poder absoluto del país. No hay duda, hemos tenido una historia llena de tragedias. Sin embargo, nos es contada y escrita por terceros, narrándonos hazañas heroicas que nos motiva a seguir adelante, a seguir peleando, que el bien siempre triunfa, que podemos contra el sistema y que cada sexenio es una nueva oportunidad para empezar de cero. Pero, ¿realmente ha sido así? La migración es un problema que se da en México. Cientos de familias buscan llegar a los Estados Unidos con la esperanza de darles un futuro comprometedor a sus hijos. 3 de cada 10 familias consiguen llegar a dicho destino, mientras que las otras 7 pierden la vida en el camino, o en el mejor de los casos son detenidos por las autoridades correspondientes. Por desgracia, este problema se debe al alto índice de pobreza, que se ve reflejado desde hace muchos años. Lo peor de todo es que el mismo gobierno no hace nada por mejorar la economía del país. Mientras una familia mexicana promedio trata de sobrevivir con una economía baja, el gobierno sigue imponiendo muchos más impuestos, pero el país no se ve mejorado. Al contrario, el país se está hundiendo sin que nadie haga algo. Hoy, el pueblo está más que fastidiado. Nos han lastimado y humillado, pero aún existe esa esperanza de cambiar este rumbo. No será por arte de magia, no esperemos que alguien llegue y nos solucione los problemas. No nos quedemos de brazos cruzados, seamos críticos y no conformistas. Luchemos por superarnos día a día para aportar nuestro grano de arena, para que de verdad empiece un cambio. Reflexionemos y entendamos nuestra historia, que quien no la conoce estará condenado a repetirla.